Los procesos de negociación de los distintos presidentes del gobierno con el grupo terrorista ETA siempre han sido muy controvertidos por el desgaste que pueden causar. En el caso del presidente don Adolfo Suárez, lo polémico era que no quería reconocer que esa negociación se estaba produciendo y el Partido Socialista, entonces en la oposición, le reprochaba que no reconociera en público lo que sí reconocía en privado. Y cuando habló de la negociación de ETA o con ETA, el presidente del gobierno estaba de acuerdo. Señoras y señores diputados, estando ausente de la sala, me entero de una afirmación que acaba de hacerse aquí. Y debo decir que yo no he estado de acuerdo con ninguna negociación del gobierno con la ETA. En ningún momento. Nada más, señoras y señores diputados. Y quiero recordarle al presidente del gobierno, en una situación penosa, porque va a ser su palabra contra la mía, que del tema de la negociación con ETA hemos hablado personalmente él y yo. Exactamente y personalmente. Y debo recordarle que hubo un determinado viaje a Costa Rica del ministro del Interior, a la vuelta del cual iba a haber un encuentro con la organización ETA. Y debo recordarle que los servicios de información, como es su obligación, también han mantenido esos contactos. Era una época en la que ETA tenía un interlocutor político en las instituciones, que era Herri Batasuna, pero pedía cosas como negociar directamente con el ejército o que las fuerzas de seguridad del Estado se fueran del País Vasco. Se oye un grito unánime, que es el de que se vayan. Lo que yo os pido para que nos ayudéis para que se vayan. En la etapa del presidente don Felipe González hubo varios procesos de negociación de corta duración en distintos momentos. Quizá el más recordado fue el de los contactos de Argel de 1988. Si se encuentra a través de cualquier procedimiento, también lo hemos repetido muchas veces, naturalmente a través del procedimiento del diálogo, una vía que permita acelerar la erradicación del terrorismo sin negociación política, es decir, sin contrapartidas políticas, naturalmente que nosotros estaremos en favor. En aquel momento, el gobierno de don Felipe González había impuesto una de las políticas que más daño había hecho a los terroristas, la política de dispersión de presos, repartir a todos los presos de ETA por distintas prisiones del conjunto del Estado, incluyendo Canarias, Ceuta o Melilla, para impedir que se crearan grupos de etarras que impidieran la deserción de miembros de la banda. En aquel momento el señor González no quiso reagrupar los presos de ETA en el País Vasco y ETA volvió con los asesinatos. No habrá ningún diálogo con asesinatos. No habrá ninguno. Y no lo ha habido. Hay que tener, eso sí me gustaría decirlo con claridad, hay que tener una cierta precaución porque las maniobras de intoxicación de los aledaños de ETA están funcionando. Entonces están transmitiendo información falsa. Hay que tener precaución simplemente por respeto a la verdad. No ha habido y no habrá contactos en esa situación. Don José María Aznar, que había sido víctima del terrorismo y había vivido la conmoción de los atentados de ETA contra concejales del PSOE y del PP, incluyendo la traumática muerte del señor Miguel Ángel Blanco Garrido, en 1998, cuando ETA anuncia un alto el fuego. Muy buenas noches. La banda terrorista ETA, en un comunicado que publica este jueves el periódico Euskadi Información, ha anunciado el inicio de un alto el fuego indefinido a partir del 18 de septiembre. Nunca antes la banda terrorista había decretado un alto el fuego con este carácter, con carácter indefinido. Euskal Herria egoera dauden aukerak eta subiranotasuneraintz abiatzeko lehia kontutan hartuz, Euskadi eta askatasunak bere aldetik mugarik gabeko eraso armatuen etenaldi orokor bati ekiteko asmoa jakinarazten du. Acepta un proceso de diálogo con ETA en el que sus interlocutores son, entre otros, el señor Arriola, un asesor presidencial con más poderes que los de simple asesor, y el señor Zarzalejos. ETA no había dejado de tener en ningún momento en ese periodo un interlocutor político, Batasuna, en todas las instituciones vascas. ¿Cuál es la postura de la plataforma sobre la violencia de ETA? Ya se ha dicho. Ojalá nos preguntasen eso todos ustedes en el momento que aquí estaría efectivo el derecho de autodeterminación. Y aunque el señor Aznar se mostró dispuesto a hacer gestos, por dejar la violencia no vamos a pagar los españoles ningún precio que les permita conseguir esos mismos objetivos. Ninguno. La paz no tiene precio.
Pero la paz sí tiene la determinación del trabajo por ella y tiene claramente la determinación de facilitar cosas, de ser generoso y de tener un espíritu abierto y una mano tendida a que esa situación de paz pueda consolidarse y podamos disfrutar todos de ella, y muy especialmente los españoles, todos que viven en el País Vasco. Y aceptó acercar presos, los que estaban fuera de la península ibérica, en Baleares o en Canarias, volvieron a la península ibérica. Para ETA eso siempre fue insuficiente y marcó la ruptura de aquella tregua. Así no existe ningún preso vinculado a la organización ETA fuera de la península. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. Todos. Nos parece una total y absoluta tomadura de pelo. Creemos que con esta decisión se están riendo de la sociedad de Euskal Herria. La sociedad de Euskal Herria lo que está demandando, y todos los partidos políticos firmantes de los acuerdos parlamentarios y de los acuerdos en distintas instituciones, lo que está demandando es que los presos estén en las cárceles de Euskal Herria. Y volver a los asesinatos masivos. A partir de aquel momento, el señor Aznar rechazó tajantemente cualquier otro tipo de negociación con ETA e incluso renegó de la que había realizado en el año 98. Es en ese momento cuando el PP y el PSOE le dan el mayor golpe político-financiero a ETA, que es que ilegalizan Batasuna, lo cual le quita a la izquierda abertzale su interlocutor político y también una importantísima fuente de ingresos. Desalojando independentistas, golpeando independentistas y cumplimentando, eso sí, como es debido a la ley española y la ley de los españoles. Esa es la noticia triste hoy. Y hoy se retrata aquí, en primer lugar, el lehendakari de Vascongadas. En el año 2004 llega el señor Zapatero en el poder y la izquierda abertzale está muy presente del año 2005 y 2007. Porque si no consiguen que Batasuna sea relegalizado, quedarán fuera en 2005 del Parlamento Vasco y en 2007 de todos los ayuntamientos. Es en ese momento cuando se produce el acto de Anoeta y el señor Otegi anuncia que ETA tiene que plantearse dejar atrás la etapa de la violencia. Es más difícil hacer la paz a veces que hacer la guerra. Cárcel les espera de fianza. Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta en Euskadi. El señor Zapatero recoge el guante y anuncia que si ETA anuncia una nueva tregua, está dispuesto a un proceso de diálogo con ellos. Será una tarea larga, difícil y dura. Está dispuesto a arriesgar. ¿Podría precisar más? Arriesgar todo lo que esté al alcance del gobierno. Tiene que establecerse el principio y la voluntad clara de condena a la violencia por aquellos que dicen querer estar en la actividad pública y han estado en la complicidad, cuando no en el silencio. ETA acepta y ese año anuncia una nueva tregua de ETA. Euskadi Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas. Apareciendo el señor Eguiguren como principal interlocutor del gobierno y los señores Josu Ternera y el propio Arnaldo Otegi como principales interlocutores del lado de la izquierda abertzale ETA. El objetivo de este proceso es llegar a un acuerdo, repito, que aunque necesariamente debe de respetar la pluralidad del país, evidentemente, lo que tiene que buscar es la manera acordada de ejercitar el derecho a que los vascos y las vascas decidamos libre, democrática y pacíficamente nuestro futuro político. Pero ocurre una novedad que no había pasado con respecto a los procesos de diálogo de antes. En esta ocasión, el primer partido de la oposición, el Partido Popular, hace abiertamente campaña contra el proceso de diálogo y anuncia abiertamente que considera que el gobierno Zapatero es un traidor. Nosotros no podemos prestar nuestro apoyo al proceso que ha abierto el gobierno. El comentario que hizo me parece una pésima noticia. ¿Una pésima noticia de acuerdo? Pues así es. Lo digo como lo siento. No puede decir eso, Carlos. Que la tregua te pasa una mala noticia.
¿Por qué? Me parece una mala noticia por las razones por las que se produce. Creo que por las razones por las que se produzca. Mira, que dejen de la violencia, me parece una buena noticia, sea cual sea la razón por la que lo dejen, ¿eh? Sea cual sea. Pues si la razón es porque se les da la razón, no será una buena noticia. No sé si pues, se da la razón, pero lo que sí digo es que cualquiera que sea la decisión es una buena noticia. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento. Creo que textualmente, diciendo que la política antiterrorista y la política en el País Vasco que hace este gobierno es una traición a los muertos. Es una frase inaceptable, señor Rajoy. Manuel, ¿contento? Yo estoy esperando leer el documento definitivo, he leído lo que ha anunciado la prensa, no me ha gustado. ¿No es una buena noticia? No he hecho una buena noticia tal como ha salido. Zapatero traiciona a los muertos. A mí lo que me preocupó ayer de Zapatero es que no está diciendo, pero no os dais cuenta que yo soy lo mejor que os puede haber ocurrido en vuestra vida. Yo creo que Zapatero nos ha vendido un país que no existe, un país que es irreal, una nación convertida en una especie de Arcadia feliz. Digamos que Zapatero es Alicia en el paraíso de las maravillas. Pero es que es incompatible aquí la Constitución con lo que viene de Cataluña. ¿Qué más le puedes dar a Cataluña? Me ha parecido la posición del presidente un poco de cara dura. Ojalá se acabe con el terrorismo. Y se acabe la sequía también. Claro. Y que bajen los... Bueno, vamos a una llamada. La sequía con el terrorismo, no, sí que me parece una puerina. No. Yo voy a decir una cosa que es muy sencilla y dura. Este presidente es un peligro. Es un peligro. En el año 2005 se celebran elecciones vascas, las primeras con Batasuna ilegalizado, pero aparece una candidatura llamada Partido Comunista de las Tierras Vascas, que es considerado una marca blanca de ETA, que puede legalizarse porque aún está pendiente la investigación que al final determinará que era una filial de Batasuna. Pero en aquel momento pudo presentarse y permitir que la izquierda abertzale estuviera 4 años más en el Parlamento Vasco. Lo que para el Partido Popular demostraba que el señor Zapatero era cómplice de ETA. Y esa es la gran política de estadista, esos son los grandes planes que tiene el señor Rodríguez Zapatero, ¿no? Estas son las consecuencias de todo lo que hemos ido avisando y anunciando durante todo este tiempo. Y al final, pues como todo llega, pues aquí tenemos su gran estrategia, su gran táctica. Aquí ya no hay claves, aquí hay realidades. Y las realidades es que los amigos de los terroristas que él ha propiciado que estén en el Parlamento... ETA, que estaba prácticamente derrotada y desaparecida, Zapatero la ha salvado. Porque ETA va a sobrevivir en el Parlamento Vasco. El presidente del gobierno, José María Aznar, se reunió con 4 periodistas, uno de ellos quien les habla. Aquel día nos hablaba, ante la posible tregua de ETA, de que solo el presidente del gobierno tenía la información, solo el presidente del gobierno tendría las decisiones y solo a él habríamos de mirar cuando quisiéramos saber qué ocurría. En aquel momento todos entendimos que habíamos de dar todos un paso atrás, los periodistas, los partidos políticos, y otorgar al presidente del gobierno, naturalmente, toda la confianza. Desearle muchísima suerte y apoyarle en los movimientos que fuera a hacer por si podía obtener la paz. Los movimientos se hicieron. No salió bien, pero el presidente Aznar gozó de todo el apoyo y de todo el respaldo de toda la sociedad española. Hoy no ocurre lo mismo. La mayoría de la sociedad española está en contra de cualquier claudicación o de cualquier olvido de las víctimas. Buenos días. ¿Venís a ver al expresidente del gobierno? ¿Sois de las nuevas generaciones? Sí. ¿Queréis jugar? Sí. Al juego de los titulares. El periódico ABC, en un día de nuestra era, hizo el siguiente titular. Sujeto mueve ficha al autorizar que se abran contactos secretos con el entorno de ETA. ¿Quién es el sujeto? Tiempo. Zapatero. Y si fuese Zapatero, ¿qué diríais de él por este titular? Cabrón. Indecente. Erróneo. Muy bien. ¿Queréis saber cuál era la respuesta correcta? Aznar. Cabrón, indecente y erróneo. Y os vais a meter ahí dentro. Venga, mañana jugamos al juego de perspectiva histórica. Además, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la VT, que en ese momento presidía el señor Alcaraz, y el Foro de Ermua, que en ese momento presidía el señor Miquel Buesa, ambos hermanos de personas asesinadas por ETA, hacen una cadena de manifestaciones contra el gobierno Zapatero por aceptar dialogar con ETA. Pedimos al gobierno
que los únicos interlocutores con la banda terrorista tras el abandono de las armas sean los cuerpos de seguridad del Estado y los jueces. El día que le tomen declaración, se le juzgue y de este modo cumpla íntegramente sus penas sin ningún tipo de beneficio. Pedirle al Gobierno que rectifique, que no estamos de acuerdo con su cambio en la política antiterrorista, que no queremos negociación con ETA. Es decirle al Gobierno de España que al terrorismo hay que derrotarlo, que hay que aplicar la ley, los instrumentos que establece el Estado de Derecho y que además no se puede negociar con una organización terrorista y en ningún caso pagar un precio político. Desde los medios afines al gobierno socialista se considera que estas asociaciones están controladas por el Partido Popular o incluso por la extrema derecha. Pero lo que pasó políticamente es que el Foro de Erma lo controló un ratito el Partido Socialista, pero luego, yo no sé si por desidia o por lo que fuera, se lo llevó el PP, así de crudo. Y hoy es una plataforma del PP, es una plataforma que el propio Carlos Totorica ha sido el promotor de la iniciativa para que el Foro de Erma deje de llamarse Foro de Erma, porque es un foro del PP. O sea, ¿te sientes cuando ves la utilización que de las víctimas se está haciendo desde el Partido Popular? Me parece un escándalo. El señor Alcaraz, y lo va a decir con toda claridad, que es presidente de la OET, mañana igual me criticará, pero no me importa, yo soy víctima directa del terrorismo, él también, pero indirectamente. Él no representa a todas las víctimas del terrorismo. Y lo que no puede hacer es política. Ellos que dicen que se preocupan de las víctimas no es verdad. Es que son amigos del presidente de una asociación que es de extrema derecha el tío. Y entonces, después del debate en que dice que agrede a las víctimas, al día siguiente el de la extrema derecha, que por cierto es andaluz, ¿qué le vamos a hacer? Todas partes de garbanzo negro. Pues llega el tío y hace un comunicado que era lo mismo que había dicho el otro. Y yo no sé si el del PP le había hecho el guión al de extrema derecha o el de la extrema derecha al PP. Yo no sé quién habrá hecho el papel primero. Lo que sí sé es que estos dos han dado más de una cabeza juntos. Seguro. Y yo he perdido un hermano. ¿Y qué? Y me estás tocando los huevos. Perdóneme. A ver, por favor, vamos a ver una cosa. Otro aspecto diferencial con respecto a la tregua del año 98 es que en el año 98 todavía era un tema tabú el mundo del terrorismo para los programas de humor. Sin embargo, en 2005 ya se hacen parodias sobre el proceso de negociación con ETA porque está habiendo un cambio de mentalidad con respecto al hasta entonces tabú de todo lo que tuviera que ver con el terrorismo a efectos mediáticos. Al final de este proceso, los ciudadanos y ciudadanas vascas deben tener la palabra y decisión sobre su futuro. Nos reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad. La superación del conflicto aquí y ahora es posible. Ese es el deseo y la voluntad de ETA. A mí me resulta grotesco ver a unos encapuchados con la boina encima de la capucha pretendiendo darnos lecciones de democracia a los españoles. Y me resulta repulsivo escuchar a estas personas que son asesinos hablar nada menos que de construir la paz en la justicia. Las circunstancias políticas que rodean esta situación, pues, y especialmente el que todo esto vaya unido a la aprobación de un muy pernicioso Estatuto de Cataluña, creo que también son elementos de preocupación. ETA anuncia un alto el fuego permanente. Lo que yo nunca he entendido es por qué salen tres y solo va a hablar uno. Es como el caiga quien caiga con chapela. En fin, ETA ha anunciado un alto el fuego permanente y recemos porque esta gente vaya a una buena peluquería porque ya sabemos todas lo que dura una permanente. Y es que con esta ya son 15 treguas las que ha ofrecido la banda armada desde 1988. Claro que esta tregua es indefinida, que las otras eran por obra. Y comenzará el viernes a la 1 de la tarde. ¿Qué digo yo? ¿Por qué el viernes a la 1 y no hoy? Pues oye, pues igual que tienen que cerrar caja, hacer inventario, darle al portero las llaves del zulo para que lo enseñe. ¿Cómo se hizo ese vídeo? El making of. Nosotros lo tenemos. Así se hizo el vídeo de ETA. Aitor Kurosawa, el director del comunicado, nos lo cuenta. Así es, ahí va la hostia. Lo primero fue hacer un casting para elegir quién tenía que leer el comunicado. También fue complicado encontrar el tono adecuado para un mensaje tan importante. Ese pedazo de Euskadi. Esa catachuna que viene de Bonanza. Ángeles Jolie, directora de maquillaje.
En una declaración de tregua, el maquillaje es súper importante. Sí, súper importante. Tras superar todos los obstáculos, así se hizo una declaración de tregua histórica. Y vivieron felices y comieron bacalao al pil pil, montaditos, marmitaco y de postre cuajada. Y aquí paz y después gloria. Lo primero es que nos reconozcamos mutuamente como legítimos interlocutores, que aquí hay mucho negociar y luego nos vais poniendo verdes por Madrid. No des importancia a esas cosas. A decir verdad, para mí, más que un etarra. Eres un vasco diferente, viajando juntos hasta Perpiñán, sin consultar al Grupo Popular. Juntos, la tregua entre dos, parece más que un alto el fuego. Juntos, la negociación nos lleva a un escenario nuevo. Habla con Madrid y acércame a los presos aquí. Lo curioso es que mientras el Partido Popular y sus medios afines presentan al señor Zapatero como el amigo de los terroristas de ETA, el Partido Socialista le ha puesto en bandeja la victoria a ETA. A mí, lo que me seduce por parte del presidente del gobierno es, a su vez, esta seducción que él tiene por el mal. O sea, a él le encanta ETA, quiere dialogar. No, hombre, ¿cómo le va a gustar ETA? Un momento, con perdón. Le gusta hasta el punto de decir que el señor Otegi es la esperanza. Mientras el Partido Popular y sus medios afines defienden la idea de que el señor Zapatero es poco menos que el mejor amigo de ETA, desde el entorno de ETA se considera que el señor Zapatero les está troleando, porque no está haciendo lo que ellos quieren, que es abolir la ley de partidos para que Batasuna pueda presentarse de cara a las municipales del año 2007 y a las autonómicas del año 2009, porque de no hacerlo se quedarán sin representantes en las instituciones y por tanto sin los ingresos que ello conlleva. Ese día, el señor Zapatero da su famosa rueda de prensa donde dice que estamos mejor con respecto al año pasado en el tema del terrorismo de ETA. Un año después he de decirles, en lo que afecta a la lucha por el terrorismo, contra el terrorismo, en lo que afecta a la lucha por el final de la violencia, estamos por supuesto mejor que hace 5 años, pero también estamos mejor que hace un año. Y hoy les expreso una convicción: dentro de un año estaremos mejor que hoy. Y ese mismo día, ETA pone una bomba en la Terminal 4 y asesina a otras 2 personas. La condición para el diálogo era y es la voluntad inequívoca de abandono de la violencia por parte de ETA. Lo que ha sucedido hoy, el gravísimo atentado de la banda terrorista ETA, es radicalmente contrario a esa voluntad inequívoca. Por tanto, hasta que en el futuro no exista una voluntad inequívoca, no habrá ninguna posibilidad por parte del gobierno de aproximar ningún diálogo con la banda ETA. Esa comparecencia del señor Zapatero tardó un tiempo en darse porque estaba pendiente de si Arnaldo Otegi era capaz de salir a condenar o a desvincularse de ese atentado. Pero aquel día el señor Otegi fue incapaz de desvincularse de ETA, en lo que supuso el fin de aquel proceso de diálogo. ¿Teníais algún tipo de sospecha de que lo del atentado de la T4 podía pasar? No el atentado en concreto, pero que las cosas estaban yendo mal, sí. Claro, ETA podía entender que con esa acción iba a retomar las negociaciones de una posición más de fuerza, y probablemente la reflexión que hacía el gobierno es, claro, si cada vez que hay un atasco en este proceso estos me van a responder de esta manera, pues yo poco recorrido tengo en este proceso. Creer que la lucha armada en los momentos en que se plantean bloqueos en la mesa de negociación resuelve los bloqueos es una grave equivocación. Entre las cosas secundarias, es llamativo en primer lugar que varios medios de comunicación quisieran presumir en lo rápido y lo bien que habían informado de algo tan trágico como fue el atentado de la Terminal 4, como Televisión Española y La Sexta. Y los telediarios de Televisión Española, que en diciembre volvieron a ser líderes en su conjunto, acaban de demostrar de nuevo que son la referencia informativa en los acontecimientos más importantes. La mayoría de los espectadores siguieron la noticia del atentado del sábado 30 en Barajas a través de La Primera. Tanto los avances informativos como los telediarios han sido los más vistos, con una cuota de pantalla que ha rozado el 30%.
Aquí en La Sexta todos tenemos claro que aunque con la humildad como bandera, lo que nos apasiona son los grandes desafíos televisivos. Acabamos el año con un récord total en nuestras previsiones. Siempre en guardia, el sábado estos informativos se esforzaron más que nunca por mantenerles informados al minuto. El atentado en Barajas sentó al país entero frente al televisor y los avances de La Sexta Noticias, con cada nuevo dato, fueron de los más seguidos. Las 3/4 partes confirmaron que estas noticias ya son un referente. Fue igualmente extraño que después de haber estado participando en manifestaciones contra ETA durante todo el proceso de diálogo, cuando tras el asesinato de 2 personas en la Terminal 4, el PSOE propone una manifestación contra el terrorismo de ETA, por primera vez el PP se niega porque no quiere compartir manifestación con el Partido Socialista. Seguro que el hecho de que el año 2008 fuera un año electoral no tuvo nada que ver. Todas las fuerzas políticas están diciendo lo mismo. Sería por tanto posible un pacto de todos contra ETA. ¿Por qué el PP prefiere un pacto a 2, PP-PSOE, si sería posible un pacto de todos? Si la máquina de calcular votos no se puede entender. Acercarnos directamente ya a los puntos informativos que Telemadrid ha desplegado a lo largo del recorrido desde la Puerta de Alcalá hasta la Plaza de Colón. Estamos en directo, 400 periodistas acreditados. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero vamos a avisar, por favor, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Si es tan amable, en directo para Telemadrid. Buenas tardes. Buenas tardes. España por la libertad, no más cesiones a ETA. Pues así es, este es el lema de esta manifestación y qué duda cabe que somos muchísimos los españoles, yo creo que todos los españoles de bien, que no estamos de acuerdo con que el gobierno ceda al chantaje de los terroristas. El terrorismo no esté fuera de la batalla partidista, no. Es que ningún tema se ha utilizado tanto como herramienta electoral. El juego ya es inocultable. Llamada general de ataque aprovechando que Zapatero está visiblemente tocado, aunque ETA sí encuentre oxígeno, porque ETA está arrinconada, pero la batalla por el poder de los partidos le está sacando de las cuerdas. Familiares de las 2 personas asesinadas en el último atentado de ETA en la T4 de Barajas, Ángela. Así es, Víctor. Ella es la madre de Diego Armando Escario. Jacqueline, hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los motivos que les hacen hoy estar aquí? Estoy con estoy apoyando a los que asesinaron a las otras víctimas. ¿Cree que no es posible entrar en un proceso de diálogo y de cesiones con ETA? No. Tiene que ser justicia, porque el presidente dijo que iba a hacer justicia. Dijo que iba a hacer justicia y él lo prometió. Y yo he perdido a mi hijo. Y yo pienso que ellos también sienten lo mismo que siento yo. Lo que está pasando es escandaloso. Por primera vez un gran partido español pide que se desconvoquen unas manifestaciones contra ETA. En los últimos 2 años, desde enero de 2005, el PP ha convocado o ha participado en 6 manifestaciones contra ETA y no había ningún muerto. Ahora hay 2 muertos y el PP exige que se desconvoque. Yo he visto en la comparecencia del presidente del gobierno la misma imagen que la de Miguel Sebastián diciendo: me arrepiento de haber sacado la foto, pero lo volvería a hacer. Es la misma imagen. ¡Viva la libertad! ¡Viva España! Ha sido una gran tarde para Rajoy, una gran tarde para el Partido Popular. Lo que no sabemos es si ha sido una gran tarde para la España de todos. Ha sido sin duda una representación impresionante de la España del Partido Popular, de la España conservadora. Los símbolos empleados hoy han sido los constitucionales y una vez más el himno y la bandera, los símbolos de todos. Pero todo ha destilado un profundo aroma a nacionalismo español excluyente, el de los buenos y el de los malos, el de la España eterna y la anti-España. En mayo de 2007, justo después de las elecciones municipales, en las que, aunque Batasuna no se había presentado, sí tenían alguna candidatura que pudiera considerarse filial de ellos. Si a partir de aquí nos van a marear ahora con un ASB, la semana que viene con no sé qué sigla, luego sacarán el PCTV de la chistera, luego igual ANV y luego no sé qué cosas. Pues justo después, para que no les perjudicara electoralmente, ETA hace un comunicado donde dice que rompe la tregua definitivamente. Un poco extraño hacer un comunicado de ruptura de tregua en mayo de 2007 cuando has puesto una bomba que ha matado a 2 personas en diciembre de 2006. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Etarras exiliados en México se han rebelado contra la dirección de la banda por romper la tregua. Es que, claro, los etarras en México no lo tienen tan fácil como aquí, porque llevan el cóctel Molotov, pero cuando lo van a tirar tienen que chupar la sal, el limón y tal, se hacen un lío, y entonces llega la chancha y entonces los pilla. Tenemos el momento del manifiesto mariachi de los etarras, güey.
Tenemos un mensaje para Tijuana, chaos. Déjense de pistolear, basta de romper las treguotas. Pues si forma una treguita, pues entonces no la engachofle, va la hostia. Así que por favor, queremos la paz, no a la violencia. ¡Fallo, fallo! ¡No a la violencia! Y la actitud de los medios de comunicación ante esa ruptura de tregua, más que traducirse en condenas a ETA, se traduce en reproches mutuos. Para los medios más cercanos al Partido Socialista, el culpable de que el proceso de diálogo no haya salido bien ha sido el Partido Popular. Buenas noches. Mariano Rajoy tiene razón. Tras el fin del alto el fuego hay que rectificar. Pero en una cosa se equivoca. El que tiene que rectificar no es Zapatero, es él. Todas las actuaciones del presidente de gobierno en este proceso, incluyendo los errores que haya podido cometer, soportan cualquier comparación con las actuaciones de sus antecesores en la presidencia. Y son, sumándolo todo, perfectamente asumibles por una democracia madura. Están además dentro del margen de iniciativa que una sociedad otorga a un gobernante que ha sido elegido por las urnas. Desde luego, si Zapatero hubiera hecho lo que el PP dice que ha hecho, entonces no. Entonces sería inadmisible. Pero es que no lo ha hecho. Es mentira lo de la traición, lo de la venta de Navarra, lo de la sumisión arrodillada ante ETA. Y además no hay prueba mayor que el fin del alto al fuego. Y por desgracia, que es más que probable que vayamos a comprobarlo con mucho dolor. La suma de errores del presidente es apenas la pedrea frente al gordo. Porque el gordo, lo sustancial, lo verdaderamente excepcional y grave, es el comportamiento del PP en esta legislatura. Y lo que ya es gravísimo es que haya aprendido en una parte muy significativa de la ciudadanía la sarta de barbaridades que ha venido difundiendo el PP sobre los movimientos y las intenciones del jefe del gobierno de España cuando intentaba conseguir la paz. Necesitamos la unidad de los partidos, desde luego. Y sí es cierto, Rajoy tiene razón, es la hora de las rectificaciones. Empezando por la fundamental, la suma. Al final, en las elecciones autonómicas del año 2009, por primera vez, la izquierda abertzale se queda fuera del Parlamento Vasco y a partir de ese momento comenzará una carrera contrarreloj de negociación encubierta para conseguir impedir que eso se repita en las municipales del año 2011. Porque para la izquierda abertzale quedarse fuera de todos los ayuntamientos podría suponer un colapso. Una negociación de la que hay bastante poca información, pero que se sabe cómo termina en 2011, que es que ese año se permite a la izquierda abertzale que vuelva a presentarse a las elecciones municipales bajo la marca de EH Bildu, y a la vez ese año 2011 ETA anuncia su final definitivo. Y un punto que no es anecdótico, sin abolir la ley de partidos, porque lo que pasó es que formalmente EH Bildu acató la ley de partidos. Esos estatutos se elaborarán de conformidad con los requisitos establecidos en la citada ley. La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos. Y eso incluye la violencia de ETA si la hubiera en cualquiera de sus manifestaciones. El proceso democrático tiene que desarrollarse en ausencia total de violencia y sin injerencias, mediante la utilización de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos. Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. No entregué nada, no cambié una ley, no di un indulto, nada. Nada, de nada, de nada. Y me siento muy orgulloso.